Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan y se suman a través de Iglesia Vida Plena Barinas en YouTube. Muy bien, vamos a leer la palabra en Mateo 5. Es una palabra que es conocida por la mayoría de los que tenemos tiempo en el Evangelio y habla acerca de las bienaventuranzas. Pero lamentablemente cuando hemos leído las bienaventuranzas de las que habló Jesús, parece que creímos o algunos creyeron que es algo que estaba para el futuro. Entonces entendimos algunas cosas mal, no les dimos el verdadero significado que tiene, y me llamó mucho la atención el poder hablar de estas cosas, porque en estos domingos hemos venido hablando intencionalmente de todo lo que usted ya tiene en Cristo, ¿sí o no? Hemos entendido qué se nos ha concedido en Cristo, y a la luz de la palabra, esto también se te concedió ya. Cuando Jesús hablaba acerca del reino, los judíos entendieron que el reino que él estaba hablando, predicando, era algo futuro. Ustedes saben que ellos estaban esperando un reino visible, que los librara del poder del imperio romano, donde ellos estaban viviendo, sometidos a un imperio. Ellos estaban esperando un reino físico, en donde el libertador iba a venir desde las nubes con caballos, con influencia, con ejército, iba a quitar de encima la opresión o la bota del imperio romano para establecerlos a ellos. Ellos creían que el reino del que Jesús predicaba era ese. Pero Jesús fue muy claro al decirle: mi reino no es de este mundo. Se cayó el ánimo de los judíos. No, yo no he venido para eso, es que mi reino no es de este mundo. Claro, estaba hablando de un reino espiritual, y ese reino espiritual ya está. Diga conmigo: ya llegó. No estamos esperando el Mesías para que se consolide el reino, es que ya el reino está, ya ha llegado, dice una versión, está entre nosotros, ese reino. Diga conmigo: por eso Dios ya está gobernando. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ya está gobernando. Ahora, si está gobernando ese reino, tu manera de vivir, igual que la mía, debe ser vivir de acuerdo a ese reino. Ya yo no vivo como quiero, porque ya pertenezco al reino de Dios, un reino espiritual. Por eso yo vivo de acuerdo a lo que establece ese reino. No voy a predicar del reino, pero quería solamente dar una introducción de cómo lo veían antes las personas, de algo futuro, y cómo lo vemos hoy, que ya está, que no estamos esperando eso. Ya está el reino de Dios, es espiritual. Entendemos también que hay cosas que ya se nos dieron, que no esperamos que Dios nos manifieste, como las bendiciones ya están concedidas. Eso ya lo sabemos. Y estas bienaventuranzas, es bueno que las volvamos a ver otra vez. A lo mejor no me va a dar el tiempo de explicarlas todas, pero sí quiero centrarme en algunas cosas para que podamos comprender desde un lente correcto lo que Jesús quiso decir. Me acompaña ahí en la pantalla, me sigue. Mateo 5:1 dice: cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Si quieres, le baja un poquito el volumen al micrófono. Un poquito. El verso 2 dice: y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, sígame aquí, verso 3 de Mateo 5, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran porque serán consolados. Pareciera que fuera algo como que muy lejano. Serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios, de los cielos les pertenece. El verso 12 dice: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Aquí hay un hecho muy importante que quiero que me sigan, que voy a destacar. Y el hecho del que quiero hoy hablarles y destacar de esta lectura es que la bienaventuranza que Jesús pronunció, esto es un detalle que no es menor, por eso esto nos va a abrir un poco la mente para la comprensión. Cuando Él habla acerca de las bienaventuranzas, Él las habla en arameo, y eso tiene un sentido. Él pronuncia esto en el arameo. Es un lenguaje muy diferente al que fue escrito el Nuevo Testamento. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero estas palabras Jesús las pronuncia en otro idioma. Y ese es el arameo, una lengua emparentada con el hebreo. Ahora, es posible, algunos estudiosos creen que muchos libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en arameo, pero más tarde en Occidente esos libros fueron traducidos al griego por los primeros cristianos o por los cristianos del primer siglo. Claro, el griego es una lengua muy diferente al arameo, y el griego se basa en algo que se conoce como la filosofía dualista. Voy a decir estas cosas para que podamos comprender lo que viene. El griego es una lengua que está basada en una filosofía dualista. Es decir, esa filosofía dualista en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, era que para el arameo no hay cielo y tierra, para el griego sí. Para el lenguaje griego hay cielo y tierra, pero para el arameo, la lengua en arameo o en aramea, es diferente. Ellos veían el cielo y la tierra como una sola cosa y no como dos cosas. La filosofía dualista ve el cielo y la tierra como dos principios supremos, como algo coeterno, independiente e indestructible. Son dos cosas, pero en el arameo, el cielo y la tierra se ve como parte de un todo, como el universo, como la formación del cosmos. Hay algunas palabras por eso en el arameo que son imposibles de traducirse al griego. No es exacto traducir esto, porque cuando se traduce considerablemente se cambia el significado de esto. Lamentablemente las traducciones de las escrituras que hoy tenemos son una traducción de otra traducción y de otra traducción. Tanto el arameo como el griego tienen una forma de expresión muy corriente. Y cuando Jesús pronuncia esto, no lo hace como algo futuro, que va a llegar, que hay que sentarse en una piedra a esperar que suceda. Cuando Jesús lo pronuncia en arameo, por eso es importante comprender el contexto histórico en que se dan todas estas cosas. Claro, lo que yo acabo de decir no lo registra la Biblia, pero hay que situarnos en el contexto histórico para comprender la riqueza de cada palabra que está escrita. Cuando Jesús habla en su idioma, en el arameo y no en el griego, lo que está hablando de lo que leímos de Mateo 5, además de ser una afirmación, es una exclamación.
Y comprendemos entonces que lo que habla no es algo que vendrá, es algo que ya está. Por ejemplo, el primer salmo, el Salmo 1, David dice, bienaventurado, como dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, o dichosos. En otras palabras, lo que está diciendo, la bienaventuranza del hombre que no anda en el camino o en el consejo de los impíos. Es diferente cuando hay una exclamación de algo que ya está, que ya se es. Parece que cuando leímos Mateo 5 o lo escuchamos, lo hicimos desde una óptica muy diferente a la que Jesús la habló y le dio. Y esto tiene mucha importancia, porque lo que habla Jesús acerca de la bienaventuranza no son esperanza de algo que puede ser. Tampoco Jesús está hablando de profecías, de algo futuro que vendrá. Levante su mano, por favor. Las bienaventuranzas que Jesús habló son algo que ya somos y que te establece a ti en esa posición. No es algo que estás esperando, es algo que tú eres ya. La bienaventuranza que pertenece a ti, al cristiano, al Hijo de Dios, no es para un futuro reino de gloria. Es una bienaventuranza, diga conmigo, que existe aquí y ahora. Existe aquí y ahora. Y quiero que por favor atesore esto. No es algo en lo que tú vas a entrar. No. Es algo en donde ya nosotros entramos, es algo en donde ya nosotros estamos parados con posición, con una posición. Es una realidad presente, lo que habló Jesús es tu realidad presente, que se disfruta no en el más allá, se disfruta aquí y ahora. Usted ve que muchos de nuestros hermanos están esperando morirse para disfrutar de la vida eterna. Allá en el cielo me espera una gran mansión. Ay, allá en el cielo me espera tal cosa. Entendemos ya que la vida eterna ya está dentro de ti. Esto no es muy difícil de entender. Cristo es eterno. Por lo tanto, hay vida eterna dentro de ti. No estoy hablando que vamos a ser eternos en este cuerpo mortal. No. Es que como la eternidad ya está instalada en nosotros, disfrutamos de esta vida eterna. No estamos esperando a que se nos acaben los años y partir de aquí, de esta tierra, para disfrutar de muchas cosas. Es que disfrutamos de esta vida eterna aquí y ahora. Tu realidad es aquí y ahora. La bienaventuranza son una afirmación de lo que tú eres ahora en Cristo. Esa palabra de bienaventuranza o bienaventurado es la palabra del griego makarios. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Mire el significado. Significa feliz. El bienaventurado es aquel que es supremamente bendecido. No es el que está esperando bendiciones, es el que ya fue bendecido. El bienaventurado es aquel afortunado, es bien librado, es aquel que es dichoso. Y eso no está hablando de algo futuro, es algo que ya se es, que es una realidad. Vemos esto claramente. No es algo que seremos. Es lo que somos al ya estar en Cristo. Al estar en Cristo. Cuando yo digo que lo que Jesús habló fue una exclamación es una oración o una frase en la que se refleja una emoción. Es decir, ya somos bienaventurados, ya somos bendecidos. Supremamente bendecidos. Ya somos dichosos. La exclamación de una frase de lo que dijo Jesús, de lo que habló en Mateo 5, refleja alegría, refleja asombro. Es algo ya
palpable, real espiritualmente. En Cristo nosotros ya participamos de todo esto, ya tomamos parte de esa alegría, de ese gozo de Dios. Quiero decirles que lo que ya se instaló en nosotros, que esa alegría y que ese gozo es algo que es totalmente inalterable a las situaciones o por las situaciones cambiantes de la vida. Lo que ya sucedió es autosuficiente, es independiente de lo que te sucede o de lo que te sucederá. Lo que tú has recibido en Cristo, esta bienaventuranza, es la alegría, es estar bendecido, es ser librado, es ser dichoso, es ser afortunado por tener a su Hijo viviendo en ti. Es decir, el bienaventurado es una bendición que es inexpugnable, que es invencible, que es invulnerable, que es indestructible, que nada de la tierra puede alterar lo que ya Dios dijo, que nada de la tierra puede alterar lo que Jesús habló al declararnos bienaventurados. Por eso Juan 16:22 dice: nadie, dijo Jesús, os quitará vuestro gozo. ¿Qué dijo Jesús? Diga conmigo: nadie. Nadie quitará tu gozo. ¿Por qué? Hermanos, si ya somos bienaventurados, si ya somos afortunados y bendecidos, ¿qué te puede quitar esa alegría que ya Dios nos entregó, que ya Dios te entregó? Ay, pero es que estoy sufriendo por esto. Pero es que el trabajo me salió mal. Tuve que entregar una torta y la torta se me pasó, no sé, de cocción, Marbeli. Ay, es que cuando cantas esa canción perturba mi espíritu. Hermano, lo que tú eres es inalterable. Podemos entender eso. Ese gozo es inalterable. Nada puede afectarlo. Es que ese gozo, a pesar de nuestras lágrimas, brilla. Y nada en la vida, diga conmigo, nada en la vida, ni la muerte puede arrebatarlo. Quiero decirte hoy, tendremos cambios. Hoy tendremos fortuna, mañana tendremos pérdidas. Hoy podemos estar sanos, pero mañana a lo mejor sufrimos un colapso en nuestra salud. Tenemos un plan perfecto, ideado, nos va a funcionar, pero ese plan puede fallar, puede fracasar. Puede haber desilusión, puede haber incluso hasta los cambios atmosféricos. Hoy hay demasiado sol y mañana ni siquiera vamos a poder salir a llegar al trabajo. Pueden haber cambios. Diga conmigo, pero el Hijo de Dios, el cristiano, tiene un gozo inalterable. ¿De dónde proviene esa alegría de la que habla Jesús, que es inalterable? Proviene de permanecer en Él. Permanecer en Él no es permanecer en habilidades, en cosas, en situaciones, en lo que creo, en lo que poseo. Es de permanecer en Cristo. Tan claramente lo habló Jesús en Juan 16:33, que dijo: en este mundo ustedes afrontarán aflicciones. Otra vez, en este mundo ustedes afrontarán aflicciones. Pero no se queda hasta ahí. No nos deja, Dios mío, pero es que es verdad, vamos a vivir en problemas. No, dice más, pero anímense. Yo he vencido el mundo. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Feliz, dichoso, supremamente bendecido por estar en Él, por estar en Cristo. La grandeza de esta bienaventuranza de la que habló es que no son vislumbres, como dije, de algo que sucederá en el futuro. Tampoco son esas promesas doradas que creemos que algún día se cumplirán, promesas que vemos distantes mientras estemos en esta tierra y que algún día voy a disfrutarlas cuando esté en el cielo. Es que ya son bendiciones triunfantes por un gozo que nada puede arrebatarlo mientras estemos en esta tierra, en este mundo. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pareciera que otros entendieron que el reino de los cielos es de los pobres. Ahí entran los ricos, los que tienen, los pudientes. No, porque mientras más pobres mejor, porque el reino es de los pobres. Por eso dice, dichosos los pobres en espíritu. De esos es el reino, a ellos les pertenece. Entendiendo lo que hemos hablado, de lo que Jesús habló, no como algo futuro, sino que es algo que es afirmado, es una exclamación de algo que ya existe, que es real. El sentido de pobre, jamás Jesús quiso hablar de una condición material. Cuando Él habla de pobre, nunca quiso hablar de aquellas cosas que a veces nos ponen de rodillas. Lo que no tenemos, lo que no nos alcanza, lo que logra doblegarnos, las cosas materiales, obviamente. Jesús no está hablando de esas cosas o de esa pobreza. Está diciendo, otra vez, veámoslos más claramente, dichosos, felices, supremamente bendecidos, los que a pesar de, y le ponemos unos puntos suspensivos para que usted pueda meter después del de lo que usted quiera. Dichosos, felices, bendecidos, los que a pesar de lo que me pasa, de lo que sufro, de lo que pasa, de lo que veo, de lo que no tengo, de lo que no llega. Bueno, dichosos esos, porque a pesar de, ponen toda su confianza en Dios. En Dios. El salmista describe en Salmo 34:6, lo leímos. Este pobre clamó y el Señor le oyó. Ay, pero es que David era pobre. Está hablando el rey de Israel. Está hablando un hombre con ejércitos. Está hablando alguien que opulentamente es rico. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores. El sentido de pobre del que habla David está diciendo, este pobre, este hombre o cualquier hombre es dichoso cuando pone toda su confianza en Dios. Es aquel que ama a Dios a pesar de. El pobre es el humilde, la persona indefensa que pone, repito, toda su confianza en Dios. No está diciendo el pobre es el que no tiene nada. No, es aquel que sabe que en su condición espiritual siempre dependerá de Dios. Siempre dependerá de Dios. Cuando usted se ve así en esa pobreza espiritual, cuando se ve, no es cuando se siente, cuando se ve así, usted permanecerá desligado de los asuntos de la tierra, porque sabrá que las cosas o que las circunstancias que vienen siempre serán temporales. Porque sabrá que lo que usted tiene en esta tierra mientras esté vivo, eso no tendrá la capacidad de darte lo que ya Dios nos otorgó a través de Cristo, supremamente bendecidos, felices, dichosos. Lo material, hermanos, nos puede alegrar por un rato. Pero lo que es real y verdadero, lo espiritual, permanece para siempre. Las cosas temporales carecen de la habilidad de darnos la felicidad o seguridad. Lo único que te mantiene es saber que dependes totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que aun cuando las cosas estén mal, tu ayuda proviene de Dios. Tu fuerza proviene de Dios. Entonces podemos decir que la única pobreza que es bendita es la pobreza de espíritu. No es la pobreza de, ay, Dios mío, mira, no tiene nada. No, es que el reino es de los pobres. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos
para enfrentarse con la vida. Y encuentra la ayuda y la fuerza solamente en Dios. Levante su mano, por favor. Nada lo desanima. Nada lo desanima. Con razón, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4 en adelante, comienza la carta y termina la carta con esas mismas palabras. No nos desanimamos. Lo hemos hablado muchas veces. Pero estamos viendo a un hombre que entendió que es ya bienaventurado al tener a Cristo en su interior. No nos desanimamos y resulta que como del 7 o del 8 comienza a describir las cosas que nos desaniman. Persecución, abandono, derribados, perseguidos. Tantas cosas que menciona. Pero entre tantas cosas que dice, que vive, que sufrirán, que sufriremos en algún momento, dice, es que a pesar de estas cosas que veo, no nos fijamos en las cosas visibles. ¿Por qué? Porque las cosas visibles no son la realidad, no definen nuestra realidad en la tierra. Entendió que a pesar de esas cosas que él describe, él sabe que su posición, el ser bienaventurado, vale mucho más, porque dice, para que se vea que el poder o esta fortaleza, esta ayuda, esta fuerza, de a pesar de estar en prisiones, para que se vea que tan sublime poder o fuerza no viene de mí, sino que viene de Dios. Por eso no nos desanimamos. ¿Quién se desanima? El que está con la mente y su visión fija en las cosas temporales. ¿Quién no se desanima? El que ya sabe que es bienaventurado por estar en Cristo, por permanecer en Cristo, por estar en el Hijo. Ese no se desanima. Y Jesús, en ese verso 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús está diciendo que a tal pobreza pertenece el reino del cielo. A esa pobreza. Pero ¿por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser así? Tiene que ver con venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, el reino de Dios es una sociedad en que la voluntad de Dios se realiza permanentemente en la tierra y en el cielo. La voluntad del cielo se realiza permanentemente aquí en la tierra. Eso quiere decir que cuando alguien es un pobre en espíritu, ese siempre hace la voluntad de Dios porque entiende que es ciudadano de ese reino. Porque hace la voluntad conscientemente. Porque es verdad, no se puede defender de cosas, pero permanentemente hace lo que Dios le dice, tiene confianza en Él. Y la obediencia a lo que Dios nos habla que hagamos se fundamenta en la confianza que tenemos en Él. El reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu. Porque son ellos los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad, que no tienen las habilidades, las fuerzas necesarias. Por eso ha decidido confiar en Dios. Ese es el pobre en espíritu. Confía y obedece. Podemos decir entonces que ese versículo lo que quiere decir es una afirmación y una exclamación que más o menos diría la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total indefensión y que además ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendirse a Dios en perfecta obediencia. Ese lo hace ser ciudadano del reino de Dios. Ese le pertenece al reino, le pertenece a Dios. Y dice en el verso 4, dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Y este lloro no es el que nosotros conocemos, el llorar por situaciones, para no extenderme tanto. Estas lágrimas del llorar no provienen de las cosas que están a nuestro alrededor. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Cuando habla de dichosos los que lloran, está hablando de aquellos que desesperadamente están adoloridos por su pecado, por su indignidad, por causa de haber visto claramente la cruz. Dichoso aquel que llora, que reconoce que le hace falta algo, que se equivoca todos los días, que puede pecar hoy, que puede pecar mañana. Dichoso aquel que llora, que reconoce que es un débil, que espiritualmente le hace falta mucho más. Dichoso aquel que por causa de haber visto la verdad, que por causa de tener entendimiento, el dolor que produce lo hace llorar espiritualmente para arrepentimiento. Es diferente cuando leemos normalmente: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y a lo mejor usamos ese versículo para dárselo a una persona cuando está atravesando por un momento difícil. Entendimos mal. El apóstol Pablo dijo, siempre lo digo, que la tristeza que viene de Dios, y la tristeza se relaciona con el dolor y con el llorar, que proviene según Dios, es para arrepentimiento y salvación. Pero la tristeza que viene del mundo, el remordimiento porque hice algo malo, es para separación, para muerte. Yo le decía a alguien ayer: ¿quieres saber si realmente Cristo te gobierna? ¿Quieres saber si eso es real? Es que cuando te equivocaste o hiciste algo malo, esa tristeza y ese dolor y ese lloro del que habla te va a hacer sentir de esta manera, que vas a reconocer tu debilidad y tienes que ir y ver la cruz nuevamente. El verso 5 dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Es decir, bendito es, afortunado es, feliz es el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, su propia debilidad y necesidad. Bienaventurados los mansos, dice otra versión. La mansedumbre de la que habla Jesús, la humildad de la que habla Jesús, es aquel que reconoce su debilidad y su necesidad. Proverbio 16:32 dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. ¡Wow! El que domina su espíritu es mejor que aquel que conquista una ciudad. El que sabe que no puede perder la posición en Cristo. El que sabe que ya es bienaventurado. Entiende que las cosas viejas pasaron. Que reconoce su debilidad y la necesidad de depender continuamente de Dios. Claro, cuando leemos estas bienaventuranzas, ya desde esta óptica, que entendemos cosas, que somos consolados no por el lloro que ya expliqué, que los que son pobres en espíritu, lo que hemos dicho hasta aquí, esto yo dije al principio que es una realidad, que es tu realidad, que no es futuro, que es algo que ya es lo que tú estás viviendo, que es algo que se disfruta aquí ahora. Claro, pero esto no es para todos tampoco, porque se oye muy bien decir que Cristo me habita, se oye muy bien que estas bienaventuranzas son para mí, pero estas cosas que Jesús habló son para aquellos que de la manera en que recibieron al Hijo, así andan. Colosenses 2:26, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él. Para ellos, para nosotros es esto.
El que dice que permanece en Él, entonces, diga conmigo, debe andar como Él anduvo. Para ellos, solo para esos es esto. Es esta posición, es esta bienaventuranza, es esta afirmación, es esta exclamación que se produce. Y un versículo que todos conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. No dice eso. Nueva criatura es ya. Presente, pasado y futuro, ya lo es. No dice será. El que está en Cristo, el que le pertenece a Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas, o he aquí, ha llegado lo nuevo. Primera de Juan 3:6 dice, porque todo el que permanece. Cuando habla de permanecer, habla de un estado de conexión y de dependencia continua, sin pausas, sin interrupciones, porque todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Le voy a leer ahora sí las bienaventuranzas con el entendimiento correcto. Dice esta versión, como deberíamos vernos ya. Dice, no habla de futuro, habla de ya, que fue en pasado y que hoy sigue dando resultado en nosotros. Dice, eres bendecido cuando estás en tu final. Con menos de ti hay más de Dios y de su gobierno. Wow. Esa versión no está ahí. Es la MSG, The Message. Creo que se pronuncia así. Con menos de ti hay más de Dios y de su gobierno. Es el que es por el Espíritu, cuando cada día hay menos de Él. Y hay un avance de Cristo en su vida. Sigue diciendo el verso 4, eres bendecido cuando sientes que has perdido lo que es más querido para ti. Solo entonces podrás ser abrazado por aquel más querido para ti. Eres bendecido, el verso 5, cuando estás contento con lo que eres. Ni más ni menos. Ese es el momento en que os encontráis orgullosos, dueños de todo lo que no se puede comprar. El verso 6 de Mateo 5. Eres bendecido cuando has desarrollado un buen apetito por Dios. Wow. Sígueme Mateo 5, Alejandro, con la versión que leímos, para que usted oiga y vaya leyendo y vea la diferencia. Voy a leer el verso 7. Mire lo que dice y mire en la luz del entendimiento en la que ya nos paramos. Eres bendecido cuando te preocupas. En el momento de estar cuidadoso, os encontráis cuidados. Ya estás cuidado, ya estás libre. El verso 8 dice, eres bendecido cuando pones tu mundo interior, es decir, tu mente y tu corazón en orden. Entonces puedes ver a Dios en el mundo exterior. Wow. El verso 9, eres bendecido cuando puedes mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o pelear. Wow. Este versículo hay que regalárselos a muchos que están dentro del mismo cuerpo. Repito, eres bendecido cuando puedes mostrarle a la gente cómo cooperar o cómo ayudar en lugar de competir o pelear. Ahí es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Verso 10. Eres bendecido cuando tu compromiso con Dios provoca persecución.
La persecución te lleva aún más adentro del reino de Dios. Y finalmente dice, no solo eso, considérense bendecidos cada vez que las personas los menosprecien o los echen o digan mentiras sobre ustedes para desacreditarlos. Lo que significa es que la verdad está demasiado cerca para su comodidad y se sienten incómodos. Puedes alegrarte, levante su mano, cuando eso suceda. Incluso puedes estar animado siempre. Porque aunque a ellos no les gusta, dice, a mí sí. Y todo el cielo aplaude. Y saber que estás en buena compañía. Mis profetas y testigos siempre se han metido en este tipo de problemas. Remata esa frase, pero siempre estás en buena compañía. ¿Cuál es? Cristo, hermano. La compañía del que está al lado, también, porque ahí está Cristo. La compañía de tu esposa, sí, porque ahí habita Cristo. Yo le dije a Julio y a Wendy en esta semana que hablamos, ellos se van a casar, hermanos, para que todos lo sepan. A ellos y a las parejas que están aquí, tu esposa es primero tu hermana. Primero es tu hermana. Cuando la ves a ella, cuando el hombre, el sacerdote de la casa, la ve como su hermana, la ve así porque valora todo lo que ella porta en su interior. Primero es tu hermana, primero es tu hermano. Cuando tú ves a tu hermano aquí que está sentado a tu lado, tú jamás pensarás en hacerle daño. Tú jamás pensarás en cosas que lo hagan caer. Porque cuando amas al que está sentado al lado tuyo, familia o no, lo amas no por lo que es, sino por lo que Él es en Cristo, por como ya es visto y conocido en el cielo, en Cristo. Por eso cuando yo digo que es mi hermana primero y después mi esposa, hermano, eso de esposa tendrá otro valor y otro sentido. Primero es mi hermana, por eso la honro, por eso lo honro a Él, porque es mi hermano primero en Cristo, porque tiene y vale demasiado para Dios. Pero cuando es mi esposa la cuido más, porque es mi hermana y es mi esposa. Igual para el hombre. Eso sirve para las parejas que están acá y para los que se van a casar. ¿Cómo vemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos? Lo vemos como lo que es, vale, es demasiado grande para Dios. Él costó un precio. Por eso ayudo, por eso soy generoso con Él. ¿Por qué? Porque carga lo más importante, a Cristo. Por eso cuando tiene necesidad también es mi necesidad. Por eso cuando están apuros y yo tengo y yo puedo, yo estoy ahí. Primero es nuestro hermano. Estas bienaventuranzas de las que habla la palabra es una realidad permanente que disfrutamos de estar en Él. No voy a repetir otra vez porque creo que ha sido demasiado claro. Veámoslo desde este lente. Ya somos bendecidos. Ya estamos en Él. Pero cierro con esto. Cada vez más nosotros debemos disminuir para que Él crezca. Disminuimos primero para que Él se vea, para que Él crezca, para que Él aumente, para que Él sea incrementado en mí. Así es como Dios nos quiere. Ponte de pie, por favor. Somos bendecidos, estamos bendecidos cuando aprendemos a reconocer nuestra dependencia de Dios. En humildad, Señor, reconozco
entendemos ahora lo que es las bienaventuranzas que habló Jesús. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Oro para terminar. Señor, te doy gracias, porque tal cual lo dice en tu palabra, lo que tú has hablado y lo que has establecido es como una espada que tiene dos filos, que corta, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra discierne nuestros pensamientos y conoce todo. Y esa espada que tiene dos filos tiene el poder para separar todo lo que no es tuyo, para que quede finalmente lo inconmovible, lo eterno, lo inalterable. Señor, creo que tu palabra es tan clara que hoy has vuelto a hablarnos de manera muy nítida, muy sencilla. Pido, Señor, que en medio de nuestros asuntos y en medio de nuestras debilidades, ese apetito de crecer sea continuo en nosotros, de avanzar en ti, Señor. Padre, que con toda humildad podamos reconocer en medio de nuestra debilidad que necesitamos todos los días depender siempre de ti. Gracias, Señor, hoy por lo que nos has dado. Gracias por habernos dado nutrición espiritual. Gracias por habernos fortalecido por dentro, en nuestro interior, con tu hermosa y maravillosa palabra. Y usted, por favor, me dice amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.